aquí en 1 Corintios capítulo 7 y el verso 2. Vamos a estudiar un poco esa parte y podamos ver cómo se resuelven cosas. Aquí dice, si usted tiene Biblia, si no, escúchelo, dice en el capítulo 7 y el verso 2, dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. El apóstol Pablo, mis hermanos, el hombre, Dios le había dado un don. Un don es un regalo que Dios le dio a él para no tener deseo de mujer. Ese es un regalo, es un don que Dios le dio a él porque tenía que cumplir un propósito. Por eso él dice eso: bueno le sería al hombre no tocar mujer. Claro, si tiene el don, como a él se lo dieron, pero si no tiene el don, debe tener su mujer. Entonces en el verso 3 dice: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Ahora, el problema a veces está la pareja, pero este verso que sigue es donde se da el problema. Dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. ¿Qué sucede en esta área? Cuando una persona no perdona en la pareja, tienden a hacer ese error, se niegan a su pareja, y eso, en el momento que hacen eso, le dan lugar al enemigo en sus vidas. Y cuando la persona se niega aquí, la venganza de la otra parte ofendida va a querer buscar allá afuera. Ese es el gran problema, cuando los creyentes usan eso como una venganza. No es de venganza. Aquí el Señor dice: no se niegue el uno al otro. No importa si te gusta o no. ¿Por qué? Porque si no se hace eso, se le da lugar al enemigo. Y imagina, la persona tuvo el deseo y no lo tuvo. Se enoja. ¿Y qué va a hacer? Se va a ir por allá afuera. Y después el problema se vuelve más grande. Por eso es que hay que entender esto, hermano. Es un problema que no puede pasarse por alto. No debe, porque es peligroso, se le da lugar al diablo. Y el matrimonio puede destruirse. Dice entonces en el verso, ¿dónde estoy? En el 5. No, la mujer no, dice en el verso 4, si la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. ¿El marido tiene potestad sobre su cuerpo? Sí. Pero luego dice: ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Ahí se ve que es uno para el otro. Debe ser así. Por eso no se debe negar. Hermanos, esta área se ha usado como una, como para manipular, es la palabra, para manipular a la pareja. Eso nunca debe hacerse. No. Porque cuando se niegan, hermano, se abre una puerta terrible. No debe negarse la persona. Eso es lo que dice Dios. Entonces debemos entender eso. En el verso 5 dijo: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo y de mutuo consentimiento. Que estén de acuerdo cuando se van a negar. ¿Por qué se van a negar? Aquí dice por qué causa. Dice: para ocuparos sosegadamente, o sea, en paz, a la oración. Por ejemplo, si yo quiero, o el Señor me pone un deseo de orar, de ayunar y eso, dedicarme un tiempo para estar con el Señor, yo debo comentarle con mi pareja para decirle el deseo que tengo, y ella debe estar de acuerdo conmigo para que lo haga conscientemente yo y ella también consciente. Y entonces de esa manera podemos dedicarnos a la oración, hasta lo que uno propone o le pide al Señor. Y cuando terminas, ¿qué hacer? Después que se termina
esa ofrenda o lo que uno hace con el Señor. Dice entonces, debemos ponernos de acuerdo para dedicarnos a la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Es un problema si la persona se niega. Solo cuando ya se niega, ya hay un problema ahí. Quiere decir que se abre una puerta, hermano, para que sea dañado el matrimonio. Eso es una parte tan delicada que en muchas iglesias no se habla de esto, y este es un grave problema. Lo que destruye los matrimonios es la intimidad, y a veces da vergüenza hablar. Se tiene que hablar, hermano, porque ese es un problema. Y muchas veces no sabemos cómo reaccionar. Y esto es lo que dice Dios que debemos hacer. No debe negarse el uno al otro. No debe, para que no se exponga, que no entre el enemigo y dañe sus vidas. Ahora, en el verso 10, dice, pero los que están hablando, hablamos ya de la intimidad que no debe negarse uno del otro. En el verso 10 le leo, dice esto, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. Es un mandamiento del Señor. Que la mujer no se... Porque algunas veces dicen, es que mi esposo no está con Dios, no camina con Dios. ¿Qué debo hacer? ¿Me separo? ¿Qué dice Dios? Bueno, la respuesta es esta. Que la mujer no se separe del marido. No se separe. El hecho que no sea un creyente, porque ya está así. Entonces no se separe. Y recomienda, dice, si por alguna causa la persona no puede comprender o algo le pasa, y dijo, y si se separan, quédese sin casar. O si se quiere casar, reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. ¿Ve? El matrimonio no es para un rato, es para toda la vida. Entonces son principios, hermano, que uno tiene que saber para no exponernos a que alguna cosita que nos pase y ya pensamos luego en la mente viene divorcio, separarse. No, esa palabra nunca, nunca, nunca deberían ni siquiera aceptarla en su mente. Porque si se abren en su mente a eso, están, hermano, expuestos a que sean destruidos. No debe aceptar la palabra divorcio ni en su mente, porque esa palabra viene del diablo, no de Dios. Dios dijo que el hombre no se separe, nunca, hasta que la muerte. Así que no debe usarse la palabra divorcio. Y observe esto, hermano. Cuando la gente usa esa palabra, realmente le tiene miedo al problema que está enfrentando. No quiere enfrentar el problema. Y piensa, la solución rápida es esta. Esa no es solución, la separación. Demuestra la incapacidad que tiene para resolver lo que está enfrentando. Cuando alguien habla de divorcio, está diciendo, soy incapaz de resolver esto que tengo enfrente. Pero no es la voluntad de Dios la separación. Pero ¿acaso, cuando las cosas no van como queremos, qué recomienda Dios? Tengo que soportar esto toda mi vida porque ya no aguanto y cosas así. Dios tiene ¿cómo se dice? Un descanso, diríamos. Dice, si la pareja, habla aquí de la mujer, y dice que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. Y si quiere casarse, reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Entonces, hermanos amados, debemos entender, Dios no quiere la separación. No, Dios es nuestro papá. A ningún hijo le gusta que sus padres se separen. A nadie. Los hijos sufren cuando los padres se separan. Así que no debemos nosotros ni siquiera hablar, ni siquiera pensar eso. Tenemos que entender, Dios quiere que permanezcamos
todo el tiempo hasta que la muerte separe a las personas. Ahora, en el verso 12, ahora el apóstol Pablo nos va a recomendar algo. Dice: a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Entonces, no, Dios no justifica que porque la pareja no es creyente y uno es creyente, el creyente no debe abandonar al no creyente si el creyente consiente en vivir con el creyente. ¿Dije bien? ¿Sí, hermano? Si el no creyente consiente en vivir con el creyente, le dice al creyente, no abandones porque no cree, quédate ahí con él o con ella. Ve, el que no sea creyente, no, Dios no dice que no puede convivir con la persona. Mientras el no creyente no le impida buscar a Dios, quédese con él o ella. Ahora dice, y si la mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. ¿Por qué? Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. En la fe del creyente santifica a su pareja. ¿Qué es santificar? La fe del creyente lo protege. Y luego dice, y la mujer incrédula es santificado en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Que reciben la protección de Dios por medio del que cree. Protege a su pareja y protege a sus hijos. Por eso dice que no debemos dejarlos porque no son creyentes. Dice en el verso 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese. O sea, si el no creyente dice, no, es que tú no tienes que buscar a Dios y si no, nos separamos. Hay muchos casos que suceden así. Y el no creyente decide irse. ¿Y qué va a hacer el creyente? Pues ni modo que lo force. O tendría otra opción. Decir, bueno, si tú buscas a Dios, entonces yo me voy. Y ahí va a probar la fe del creyente. ¿A quién ama más? Si a la persona o a Dios. Dejar a Dios por una persona no es sabio. Nosotros debemos mantener nuestra fe en el Señor y respetar al que no cree. ¿Qué dice? Luego dice, ¿dónde estoy, Señor? Dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Ve, hermano, Dios quiere que vivamos en paz. En paz. Mire, si el no creyente no lo está martirizando, no le impide su fe, viva con él o con ella. Respétese, porque su fe del creyente santifica al no creyente. Y dice eso. Luego dice, porque, ¿qué sabes tú, mujer? O si quizás harás algo a tu marido. ¿O qué sabes tú, oh marido? Si quizás harás salva a tu mujer. No sabemos. Pero el trato tuyo, creyente, con el no creyente, si lo respetas, si eres esposa y tú te sometes a Dios, Dios puede hacer un milagro en la vida de tu pareja. Sea en el hombre o al revés. Dios puede cambiar el corazón de una persona. Lo que hay que hacer es hacer el mandamiento que Dios nos da. Si eres esposa, obedécele. Aunque no te guste. Recuerda que cuando estás y te está dando tal vez una orden tu esposo quizás, y puedo entender que tal vez te ofenda y que te duela, pero recuerda que el Señor a ti personalmente te está diciendo, sujétate a tu esposo. Y cuando haces tú eso, la verdad tú te elevas. Porque Dios va a hacer que te vaya si tú lo obedeces, Dios te honra. Esa es tu posición. Quisiera que eso nos quede para siempre, hermano. No cuestiones, no vayas a pensar, pero tú no haces aquello. Hermana, nunca hagas eso. Nunca forces a tu marido a que haga lo que tú quieres. Él tiene que obedecer a Cristo y
El hombre tiene que decir, ama a tu mujer, le dice Dios al hombre. Pero no la mujer le diga al hombre lo que tiene que hacer. Porque solo se pelean. Ni le digas a la mujer, es que tienes que someterte. Hermano, si no quieres someterte, aunque le grites, no lo va a hacer. No lo va a hacer, déjala así. Tú obedece al Señor. Y deja que así como está ella, y Dios hará que ella obedezca. Pero no los forcemos, porque son individuos y tienen el derecho a decidir. Si lo respetas, también te va a respetar. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Esos son los problemas que se dan dentro de la fe, que pueden surgir divisiones. Una de las cosas graves es cuando las personas se niegan, hermano. Eso es peligroso, muy peligroso. No debe ser eso. Y el otro, si es creyente o no creyente, ya lo escuchó. Si no le afecta en su convivencia con usted, conviva con él o con ella, mientras no le estorbe en su relación con Dios. Hermanos míos, eso es algo que quisiéramos que Dios le recuerde continuamente. Nunca trate de forzar a su mujer a que le obedezca. No es correcto. Una persona, para que demuestre su obediencia, no tiene que ser forzada. Tiene que dejarse libre albedrío. Si quiere obedecer, es su decisión. Yo no le forzo a ella que me obedezca. Ni le demando cosas. Porque si las quiere hacer, las va a hacer natural. Entonces realmente lo hace ella porque lo quiere hacer. Pero si la forzo, se ofende, ¿verdad? Y pues no está bonito. La verdad no se dan las cosas tan bonitas. Así que lo bonito de esto, hermanos, es que respetemos la voluntad de la pareja y acordémonos que nuestro deber es específico. Dios ya te dio un mandamiento y tú debes enfocarte en ese mandamiento. No importa cómo responda tu pareja, a ti no te vayas a ofender, no te debe importar cómo responda. Tú obedece a Jesús en lo que Él te manda a ti. Esposos, amen a su esposa. Quiere decir, háganles bien siempre. No importa cómo ella responda, Jesús espera que tú le hagas bien siempre. Esté enojada o no esté enojada, Dios quiere que tú hagas bien siempre a tu esposa. Y la mujer debe obedecer a su esposo, sin importar cómo le trate el esposo. Eso es duro, hermanos. Pero lo que dice el Señor, es lo que dice el Señor. Y, hermanos, la verdad, cuando entendamos esto y nos dejemos llevar por esto, les quiero decir, los hogares son muy bonitos. Ya no hay tanto reclamos. Cuando nosotros hacemos lo que dice Dios, dejamos de reclamar, dejamos de exigir. No. Recuerda que el amor es hacer bien. Cuando exigimos, estamos demandando un derecho que no nos quieren dar. Y si no te lo quieren dar, ¿por qué lo tienes que forzar a que te lo dé? Deja que decida si quiere dártelo o no. Y lo respetas a la pareja, y entonces, y tú no cambias porque la pareja cambió. Te mantienes en tu estado. Y eso es bonito, hermanos. Eso es todo lo que quería compartir con ustedes, hermanos. Deseo que tengan unos matrimonios bonitos. Pero recuerde que el matrimonio es entendimiento, no son emociones. Tiene que entender. Cada vez que se da una diferencia, acuérdate, en ese momento, Jesús te manda a hacer una sola cosa si eres el varón. Ámala. Que significa, hazle bien. Jesús nunca nos va a autorizar que le hagamos daño. Nunca. Y tal vez dirás, pero es que tengo razón. Aunque justificaras la acción, Jesús nunca nos las va a aprobar. Él siempre nos va a aprobar lo recto. Y igualmente para la mujer. ¿Estamos, hermanos? El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
Si usted quiere saber si el reino está en su vida, la pregunta es, ¿usted hace lo que Jesús le manda? Si usted hace lo que Jesús le manda, usted está bajo el reino de Dios. Y si está bajo el reino de Dios, usted tiene que tener los beneficios del rey. Tiene que tener los beneficios del rey. Provisión económica. Provisión. Tiene que tener los beneficios a nivel espiritual. Perdón y protección de los demonios. Y tiene que tener una cuarta. Tiene que ser disciplinado. Es parte del reino. Dios a los que toma por hijos los corrige. ¿Qué es la parte que se corrige? Lo que está torcido. Lo que está mal se tiene que arreglar. Esos son los beneficios del reino. Dios quiere que nos parezcamos a Cristo, no al enemigo. Así que, hermanos, los beneficios del reino. 1, provisión. Quiere decir, provisión material. Dios da lo que necesitamos. 2, te da una protección. Te protege del diablo, de los demonios. Te perdona. Cualquier cosa que hayamos hecho, por muy mala que sea, hermanos, si nos humillamos, Él siempre nos perdona. Y cuando te perdona, el diablo es echado fuera y tú eres libre. 4, el Señor debe ser tu Padre, o es mi Padre. Debe disciplinarnos. Eso es el reino. Si usted nunca le ha pedido al Señor que lo corrija, debe pedirle. Porque la corrección no es que te va a destruir, la corrección va a enderezar lo que está mal hecho. Solo va a enderezar lo que está mal hecho. Y ya cuando estamos caminando rectamente, ya no necesitamos, si es que nos golpea, ya no necesitamos más palo. ¿Cómo golpea el Señor a alguien? No es que, ¿cómo lo corrige? A veces a nosotros, ya al adulto no le agarra con un cinto, sino le pasan situaciones en su vida. Problemas aquí, se rompe el carro, la casa, cosas. Dios toca las cosas que más queremos. Y cuando nos toca así, ¡ay! Uno siente, ¿verdad? Es el Señor corrigiendo. Entonces uno tiene que entender, es necesario tener a Dios así. Y cuando te corrige a ti, hermano, entonces tu vida es hermosa. Por ejemplo, cuando la palabra disciplina, hermano, incluye 3 partes. La disciplina primero te da instrucción. Cuando te va a disciplinar, lo primero que da, ¿qué es? Conocimiento. ¿Verdad? Primero te tiene que dar conocimiento. Por ejemplo, por eso es que los padres no disciplinan, los padres maltratan. Porque quieren corregir sin haber instruido. Entonces golpean. Dios no hace así. Dios primero te da su consejo, su palabra. Y Él espera que uno obedezca lo que Él dice. Pero si ya nos dijo lo que dice que debemos hacer y no hacemos caso, va a venir otra vez y nos va a amonestar. Quiere decir, nos va a regañar. Ya te dije que debes hacer eso así, 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 arréglalo. Y si en la amonestación, en el regaño no hacemos caso, entonces viene la corrección, viene el golpe. Y el golpe es que la persona le pasan cosas. Se enferma, algo le pasa en sus cosas, en sus trabajos, en cosas así. Le empiezan a pasar cosas. ¿Qué es eso? Esa es la mano de Dios. Pero cuando eso esté pasando, la gente dice, qué mala suerte. No, hermano, no es mala suerte. Te están tocando, pero no entiendes de dónde viene eso. Cuando eso esté pasando, tienes que ver, ¿has hecho lo que Dios te dijo? Y si no lo has hecho, bueno, por ahí viene la cosa. Ya sabes que te dijo que debes hacer y no lo estás haciendo, y es tu padre, te tiene que corregir porque Él te ama. Entonces hermano, así trabaja Dios. Cuando corrige Dios, siempre primero da instrucción. Segundo, hay una amonestación, nos regaña como quien, ¿te acuerdas? Ya te dije de eso, si sigues haciendo así te voy a
corregir. Y tercero es la corrección. Eso es cuando Dios quiere enderezar una vida. En Hebreos capítulo 12, del verso 5 en adelante dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Qué sucede cuando Dios lo regaña o cuando Dios le da? La gente se entristece, se pone todo triste. ¿Y por qué solo a mí empieza a quejarse? Le duele. Pero ¿qué dice Dios? No te desanimes por eso. ¿Qué dice? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Lo azota? ¿Por qué lo azota? ¿Porque lo quiere o porque no lo quiere? Porque lo quiere. ¿Qué es lo que está golpeando? Golpeando la maldad que el hijo tiene. No está golpeando a la persona, está golpeando la maldad que la persona contiene. Porque Dios lo que quiere remover de esa persona es la maldad que está en ella. Por eso dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y luego dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Si aceptas la disciplina, te instruye, te amonesta y tú te sometes, Dios está feliz de tenerte por su hijo. Pero mira los que rechazan la disciplina. Dice: porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Si el padre los deja sin disciplina, entonces son bastardos. ¿Y qué cosa es ser un bastardo? Alguien que no tiene padre. Alguien que no tiene padre, hermano, es un bastardo. Y los bastardos no tienen quien los discipline. Por eso viven mal, haciendo su propia voluntad. Hermano, es una honra tener a Dios como nuestro Padre. Yo no sé si usted lo haga alguna vez. Yo sí le pido a Dios que me discipline y que me corrija, porque es mi Padre. Imagínate que yo tengo cosas malas y no le pido que me corrija. ¿Cómo crees que terminaría mi vida? En lo que ya me torcí, no podría volverme a enderezar si no tuviera a Él como Padre. Por eso le pido: Señor, corríjame. Él sabe si lo necesito. No es que me guste el palo. Lo que me gusta es que me enderece. Pero como me endereza, sí, no quiero dejar de hacer lo malo. Me tiene que, para que yo entienda y deje de hacer aquello. Pero mientras no me dé, yo pienso que Dios está jugando, que puedo seguir haciendo esto y que Dios no se preocupa por eso. Hasta que viene el palo. Y entonces digo: perdóneme. Y me arrepiento. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces, no usted, ¿verdad? Pero así dice, entonces sois bastardos y no hijos. Hermano, es bonito tener a Dios como Padre. Acepte la disciplina. Porque la persona, cuando se disciplina, adquiere un valor hermoso. Su conducta se endereza. Su manera de pensar cambia, su vocabulario cambia, hermano, cambia la persona. Pero mientras no hay ese trato, la persona sigue viviendo a su manera y eso le perjudica en su vida y en sus relaciones con los demás. Así es, hermanos. Yo creo y confío que ustedes tienen bonitos matrimonios. Porque ciertamente, hermanos, hemos visto unas bonitas cosas en sus vidas y creemos que Dios lo puede hacer más y más cada vez. Y que van a tener matrimonios muy bonitos, porque cada uno va a obedecer los mandamientos individuales que Dios le da a cada uno y se acaban los problemas. Hermano, de verdad se acaban. Si cada quien se enfoca en lo que Dios le manda, y es simple, así es.